Apocalipsis 12, versículo 17. El libro de Apocalipsis es el último de los libros que se escriben la palabra de Dios, y en él el Señor muestra quiénes son los que van a estar con él en el cielo, quiénes van a disfrutar con él en su presencia. Y dice en el capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esos son los que han creído. Y luego en Apocalipsis 14, 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis 14, 12. La paciencia de los santos. Y ahora los va a describir. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Parece ser que en Apocalipsis pone la palabra de Dios un poco de énfasis, y digo un poco porque en la Biblia aparece igual, en la ley de Dios, que la ley de Dios para nosotros es importante. La ley de Dios para nosotros debe de ser aplicada. Ahora, es verdad que hemos visto muchas veces y lo hemos dicho muchas veces, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que en muchas iglesias no sabemos muy bien interactuar con el Antiguo Testamento. Vemos estos libros del Antiguo Testamento como un grupo de historias que nos muestran héroes, los cuales debemos de imitar, o incluso simplemente como mandamientos que debemos seguir. Y a veces algunos incluso llegan a puntos de que tomamos los textos fuera de su contexto para poner carga o incluso reclamar promesas que no fueron diseñadas para nosotros. Por consiguiente, muchos de los sermones que escuchamos a veces del Antiguo Testamento tienden a ser más moralistas e incluso que nos impulsan a imitar conductas de estos personajes bíblicos. Yo creo que lo que debiéramos de hacer con el Antiguo Testamento es lo que diga el Señor Jesucristo. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo en cuanto al Antiguo Testamento? ¿Para él era importante el Antiguo Testamento? Sí, por supuestísimo. Pero él creía que los personajes del Antiguo Testamento son el único fin del estudio del Antiguo Testamento o de la lectura del Antiguo Testamento. Jesús enseñó algo diferente de lo que a veces vemos cuando vemos un sermón en el Antiguo Testamento que no vemos realmente que está bien enfocado. Mira cómo dijo el Señor Jesucristo. Él, una vez resucitado, enseñó a los discípulos que el Antiguo Testamento es importante, pero solo desde el punto de vista que él lo manifestó. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 27, que hablando con los dos caminantes que iban hacia Emaús, dice ahí, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Lo leeré en nuestra versión, Lucas 24, 27. Qué bueno es al ver realmente cómo el Señor Jesús trataba de decir, el Antiguo Testamento es muy importante, pero tener en cuenta, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que Jesús tomó el Antiguo Testamento y les dijo, cuando leáis estos libros, buscadme a mí. Ese es el fin del Antiguo Testamento. Dice Pablo a los corintios, todas estas cosas se escribieron, y está refiriéndose al Antiguo Testamento,
para que os sirvan a vosotros en vuestra vida. Yo pienso a veces, la vida misma de Gedeón, lo que Gedeón hizo, pues pareció muy importante y pareció un hombre de mucho valor y pareció que pidió unas pruebas al Señor, pero ¿habrá algo más que el mismo personaje Gedeón en esa historia? Por supuesto, cómo Dios obra en nuestras vidas y lo que tiene que enseñarnos. Busquemos al Señor Jesucristo. Cuando vemos todos los mandamientos del Pentateuco y antes de decir debo obedecerlos, debemos darnos cuenta de nuestra incapacidad de obedecerlos perfectamente. No podemos obedecerlos perfectamente. Y eso debe llevarnos a decir, solo Cristo los obedeció y por tanto, por consiguiente, esa rectitud me pertenece porque estoy unido a Él. Qué bueno, cuando leo los 10 mandamientos digo, ¿quién los puede cumplir? Que levante la mano el que nunca falló en uno solo de los mandamientos, en todos incluso. Y sin embargo, qué bendición tan grande que en Cristo esos mandamientos tienen un gran significado para nosotros. La historia del Antiguo Testamento narra la llegada de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahí en Génesis 3:15 fue una promesa que Dios dio a Adán y Eva diciéndole: la simiente de la mujer vencerá a ese tentador que te hizo caer porque tú cediste y quisiste desobedecer el mandato que conocías. Así que una y otra vez vemos hombres que parecen ser los que lograrían esa simiente de la mujer, pero solo por breves periodos se ve en ellos algo. Abraham, por ejemplo, dudó que de mi simiente va a nacer, de mí va a nacer simiente que va a venir el Mesías. Lo puso en duda. Noé se embriagó incluso. El hombre que Dios había escogido para preservar la raza humana. David adulteró y asesinó. Y luego el pueblo de Israel continuó y una y otra vez desobedeciendo y no se halló hombre realmente en todo el Antiguo Testamento que cumpliera con esa simiente, con los requisitos para esa simiente. Pero al final Cristo, y solo Cristo, cuando vino, era el que nos redimió. Aún el mejor de los personajes del Antiguo Testamento solo podía apuntarnos a Cristo y a su perfección. Vamos a ver un poquito en cuanto a todo esto, porque yo quisiera hacer una relación entre la ley y la salvación y cómo Dios quiere que lo interpretemos. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 1:8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice en 1 de Timoteo 1:8. 1 de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está abrogada la ley? ¿No tenemos que cumplir la ley? ¿De qué ley está hablando? ¿De la ley del Antiguo Testamento? Por supuesto, dejarme aclarar bien para que nadie esté pensando en cuanto a la ley. La palabra de Dios nos enseña en cuanto a la ley que Dios dio leyes a su pueblo. Dio leyes ceremoniales que tenían aspectos religiosos,
como por ejemplo ofrendas por el pecado por medio de sacrificios. Dio leyes civiles que tienen que ver con aspectos de Israel como una nación, y dio leyes morales. Tienen que ver con la conducta de cada persona para reflejar el carácter de Dios. Ahora, cuando Cristo vino, esa ley ceremonial, Cristo la cumplió a la perfección. Cristo cumplió todos los requisitos de la ley ceremonial. Él fue la Pascua que se cumplió perfectamente en el Señor Jesucristo. Y Cristo cumplió toda la ley ceremonial en su propia vida. Fue hallado perfecto, fue hallado sin mancha, fue hallado sin pecado, fue hallado sin enmudeció, incluso nos dice la palabra de Dios, aun cuando le maltrataban, era la sangre pura que se necesitaba para un sacrificio. Era el único Cordero de Dios que podía quitar el pecado del mundo. Así que Él cumplió perfectamente la ley ceremonial cuando Él vino. La ley civil era una ley para la nación y que Dios da leyes que los israelitas tenían que cumplir. Y de esa manera Dios les dio y les preservó a ellos la vida. Tenían leyes que estaban estrechamente relacionadas también con la ceremonial, leyes en cuanto a la comida, que podían comer y que no podían comer. Y por supuesto, Dios les enseñó de animales puros y animales impuros, que estaba también relacionado, pero también leyes para relacionarse entre ellos. La ley civil. En cuanto a la ley moral, específicamente Dios dio 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos Dios los sigue manteniendo en vigor hoy en día. Y eso lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios. ¿Están anulados los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Cristo, cuando murió en la cruz, anuló los 10 mandamientos? Hay muchos textos en la palabra de Dios que nos aclaran estas preguntas y nos hacen ver que los 10 mandamientos siguen en vigor. No la ley ceremonial, no la ley, por supuesto, civil, que tiene que ver con la nación. Dice en Mateo 5:17 el mismo Señor Jesucristo: no penséis que he venido a abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces la pregunta es, ¿cuando Cristo murió en la cruz, fueron los 10 mandamientos abrogados? No, Él cumplió la ley ceremonial totalmente, pero los 10 mandamientos seguían en vigor. En Lucas 16:17 dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿ya se frustró la ley? ¿Ya no tiene poder, no tiene vigor, no tiene valor la ley? No, la ley sigue en vigor. Vamos a ir un poco más. El Señor no solamente no la abrogó, no quiere que se frustre la ley, sino que nos dice, hay una prueba que va a marcar realmente si tú me amas. Dice en Juan 15 o 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, no lo dice una sola vez, lo dice varias veces. En el Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. O sea, una prueba de que Dios
me ama y yo le correspondo con amor, es que guardo su ley. Lo dice más. Dice en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Significa esto que cuando Cristo murió en la cruz, ya no tenemos que mostrarle la prueba de nuestro amor, ya dejó de tener valor, ya da lo mismo, no, yo te amo, aunque no cumplo la ley, yo te amo. No, por supuesto. Yo no puedo decir, para ponerlo en un ejemplo, un hombre no puede decir que ama a su esposa con la que está casada si le es de vez en cuando infiel. Porque no está cumpliendo con lo que ha manifestado. Mi amor es que yo te prometí y me comprometí a hacerte fiel. Lo vamos a ver en un momento más eso. Cuando Jesús habla de la ley, algunos dicen que no hablaba de los 10 mandamientos. No, es que, y lo he escuchado, es decir, no, es que ahora Dios habla de una ley que es mayor que los 10 mandamientos, la ley del amor, la ley de la gracia de Dios. Ahora, la ley del amor verdadero, bíblico, y la ley de la gracia de Dios, ¿no incluyen los 10 mandamientos? En una ocasión un hombre se le acercó al Señor Jesucristo y viniendo cerca de él le preguntó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y ahora diríamos, a ver, ahora va a decir el mandamiento del amor, el mandamiento de tener fe y recibir la salvación por gracia. ¡Por supuesto! Pero ¿qué es lo que estaba tratando de decir? Entonces le dijo, cuando le preguntó cuáles, le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿No son los 10 mandamientos? ¿Está claro? Por supuesto. Le citó, por supuesto, la parte que tiene que ver con ese amor al prójimo. ¿Te has dado cuenta? En los 10 mandamientos hay 4 mandamientos que tienen que ver con nuestro amor a Dios y 6 que tienen que ver con nuestro amor al prójimo. Y, por supuesto, la prueba de que yo amo a Dios es que estoy amando a mi prójimo, como Dios le ama. Por supuesto. Ahora, si la ley no es importante para mí y pienso que no tiene ningún peso ni ningún valor, seguramente no voy a saber amar de verdad. Pero te puede ir también al otro extremo. Uno dice que esos son legalistas, pero el otro extremo se puede ser liberales o libertinos, mejor dicho. ¿Y en qué sentido? En esos que dicen, bueno, como dice Romanos, pues si la ley no tiene valor para mí y ahora somos salvos por gracia, entonces ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque la ley te manifiesta qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Así que no solamente el Señor Jesucristo enseñó que era importante guardar los 10 mandamientos, también lo enseñaron los apóstoles. Los apóstoles también enseñaban a guardar los 10 mandamientos. Dice en Primera de Juan 2:4, el apóstol Juan, el discípulo del amor, él no va a ir a la ley, no va a ser un legalista, mejor dicho, pero sí que iba a la ley. Dice en Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¡Pum! ¡Qué fuerte! No, yo amo a Dios. Entonces, ¿por qué tienes imágenes? ¿Por qué estás
blasfemando el nombre de Dios? ¿Por qué estás de tal manera que vives que el día del Señor para ti no es importante? ¿Lo consideras algo que no tiene ninguna importancia? Porque recordemos que Dios, es verdad, que cambió, vemos en la obra del Señor Jesucristo en su resurrección, el sábado por el domingo, pero el espíritu de la ley sigue en vigor. ¿O no explicó el Señor Jesucristo que el espíritu de la ley es igualmente importante que la ley? Si no matarás, pero yo os digo, cualquiera que blasfema con su boca o habla mal con su boca de su prójimo, es como si le matara en su corazón. Eso es el espíritu de la ley. Yo no adultero, no está nunca con ninguna otra mujer. Pero yo os digo, dijo el Señor Jesucristo, te voy a decir que es el espíritu de ese mandamiento. Cualquiera que en su mente, en su corazón o con sus ojos ve a otra persona que no es su cónyuge y la desea, está ya adulterando en su corazón también. ¡Hombre! Pero el espíritu de la ley no hay que ser tan rígido. Y en cuanto a la mentira, no, ya hemos hecho, y algunos lo han creído, una mentirica blanca. Si me ha librado de un problema, pues entonces no es tan malo. Entonces llegamos a decir como algunos, el fin justifica los medios, ¿verdad? No, por supuesto. Dios sabe perfectamente. Así que, entonces, si la ley es importante, ¿qué papel juega la ley en cuanto a la salvación? Si nos dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia. Gracia es regalo de Dios no merecido. La salvación es un regalo de Dios, que yo no lo merezco. Y no es por obras para que nadie se gloríe, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces, si no hay obras, ¿qué papel juega la ley en cuanto a la salvación? ¿Qué es lo que hace? Pues la palabra de Dios nos dice que la ley tiene el propósito de enseñarnos que somos pecadores. Y eso es clave, importante. Hay más propósitos, pero qué bueno es. Albert dice, una de las funciones de la ley es mostrarme mi pecado. La palabra de Dios nos dice que la ley es como un espejo, donde yo me miro y me veo realmente lo sucia que está mi cara, lo que me tengo en mi vida. Dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no es solo he violado el amor del Señor. Por supuesto que violas el amor del Señor, pero el amor del Señor no rebaja las demandas del Señor que están en su ley. En Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Romanos 3:20. O sea, Dios deja bien claro, nadie se va a salvar por cumplir los 10 mandamientos. Qué tonto el hombre que piense que por cumplir los 10 mandamientos se va a salvar. No ha existido nadie, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Y Él hizo lo que tenía que hacer y porque era el único que podía hacerlo. En Romanos 7:7, el apóstol Pablo mismo, luchando dentro de sí, ya salvo, dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado porque me muestra el pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. ¿Qué es codiciar? Es una palabra un pecado que no se ve. A mí me gustaría tener un coche como ese. ¿Eso es pecado? Bueno, depende. Si llega a ser para ti una cosa que realmente estás
haciéndolo importante en tu vida, por supuesto que es pecado. No codiciarás. La mujer, el marido, en aquel entonces el burro, el caballo, hoy en día el Mercedes, el BMW o como se llame, el chalet, el avión. Bueno, no codiciarás. Así que la ley nos muestra realmente cómo somos. Gracias al espejo me doy cuenta de que estoy sucio. Pregunta, ¿puedo limpiarme con el espejo? ¿El espejo hago así y me limpio? No, no me sirve para limpiarme. La ley tampoco te limpia. Necesito agua. Y la palabra de Dios es agua. Jesucristo es la sangre que nos limpia de todo pecado. Qué bueno. Así que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Esa es algo crucialmente importante que entendamos. Porque algunos piensan, por ejemplo, los judíos pensaban que necesitaban a Jesús para que les salvara de los romanos. Ah, tenemos presión, pues queremos ser libres. ¿Pero qué clase de libertad venía a traerles Cristo? Libertad política, libertad militar, libertad de pensamiento, cada uno haga y deshaga lo que le dé la gana. No. Es la libertad de la verdadera esclavitud que tiene cada corazón y cada alma. Eres un esclavo del pecado. La ley te lo manifiesta y te lo muestra, te lo dice y te lo señala. Pero la ley no termina ahí. La ley ahora dice, ahora que te he demostrado que eres pecador, te voy a demostrar quién es la solución de tu pecado. Así que por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, uno que es perpetuo, eterno, y ofreció su propia vida en sacrificio perfecto y completo, y una vez para siempre, allí en la cruz del Calvario. Se acabó la ley ceremonial, no hay que sacrificar más corderos, se acabó la ley ceremonial, no hay que ir a el templo, no hace falta más templo, se acabó la ley ceremonial, ya no hay que tener una orden, una casta sacerdotal. Dios ha acabado con eso, con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo quito la ley, entonces, ¿qué me va a mostrar que soy pecador? Es verdad que la conciencia hace una parte, pero ¿puede tener alguien una conciencia cauterizada de tal manera que no siente ningún temor de pecar? Ve a la cárcel y verás la cantidad de gente que hay que dicen, yo soy inocente. Y han matado 1, 2, 3, 4 niños y muchas cosas, y han violado y todo, y se sienten. La conciencia puede fallar. Y la conciencia no es absoluta, pero la ley sí que es absoluta. La ley no va a cambiar, y el mismo Señor Jesucristo dice, no va a cambiar nada de la ley. Si yo quito la ley, ya no se nos muestra el pecado. Si quito el pecado y no siento pecado, entonces no necesito la gracia de Dios. Si no necesito la gracia de Dios, llego al punto de que si no necesito la gracia de Dios, no necesito a Jesucristo. Y si llego a ese punto de que no necesito a Jesucristo, entonces vana fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Así que la ley tiene una función importantísima en la salvación de una persona. No nos salvamos por la ley, pero nos muestra el camino correcto. Si no te reconoces pecador, si no te das cuenta de tu pecado, entonces no es cuestión de añadir a Cristo a tu vida. Es quitarlo todo de tu vida y limpiarlo con la sangre preciosa de Cristo y recibir solo a Cristo en tu vida. Eso hace diferencia. Pero también, en segundo lugar, la ley es una guía que me lleva a Cristo. Y ahora
La ley me muestra que soy pecador y la ley me muestra y me señala a Cristo. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. En Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Está más claro, ¿verdad? Ahora veo que es un ayo. Un ayo era una persona que trataba de cuidar y guiar al niño, y muchas veces no era el maestro, era el que llevaba y cuidaba al niño, y él lo llevaba al maestro. Así que el ayo llevaba al niño hacia el maestro. Ahora, si la ley es nuestro ayo, ¿qué es lo que hace la ley? Cuando me muestra el pecado, entonces ahora me dice: ¿te das cuenta de tu condición? No puedes hacer nada para limpiártelo. A ver, aunque a montones, dice Isaías, aunque a montones lejía en tu corazón, no limpiarás la mancha de tu pecado. Aunque hagas penitencia y hagas lo que hagas, son como trapos de inmundicia vuestras obras. No podéis limpiaros, pero el único que cumplió la ley y que pagó y quiso voluntariamente ser tu sustituto es Cristo. Mira a Cristo. Él sí que cumplió la ley. Él sí que es la persona que te señala el ayo, a Cristo. Tiene mucho más sentido el concepto de la ley. Ahora me enseña mi condición y me lleva a aceptar a Cristo. Así que, qué bueno. La ley nos muestra el pecado y nos sirve como un espejo que me muestra la necesidad de Cristo. Además, la ley para el cristiano le restringe de su pecado, del pecado. La ley no puede cambiar el corazón del hombre, pero puede restringir el mal. Yo sé que no debo mentir. Entonces, ahora que he conocido a Cristo, si miento, ¿qué debo de hacer? Entonces, él me dice: eres pecador, tienes que lavarte. Y el Señor Jesucristo ilustró esa verdad cogiendo a los discípulos y diciéndoles: os voy a lavar los pies. Y Pedro dijo: lávame entero. Y dice: no, los que estáis salvos ya estáis limpios. Pero tenéis que limpiar de aquellas impurezas, de aquellos pecados que cometéis en vuestra vida diaria. Entonces el apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Recuerda que empieza ese capítulo diciendo: hijitos. Eso es que está hablando a cristianos ya. ¿El cristiano puede pecar? Claro que sí. Entonces, ¿la ley le sirve? Claro que sí. Para darse cuenta de su condición, que no te olvide nunca. Pero tiene solución el Señor Jesucristo. Si confesamos nuestro pecado, no la ley, sino Cristo, a quien nos señala la ley. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, es muy importante entender esto. Un legalista es uno que cree que si cumple la ley puede ser salvo. Un legalista no es el que, siendo salvo por gracia y por fe en el Señor Jesucristo, hace de su norma de vida lo que le muestra el carácter de Dios, cumplir los 10 mandamientos. Ahora, no puedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces el Señor Jesucristo lo enseña. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y Pablo dice: ¿y eso cómo se traduce? Entonces Pablo contesta en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el que cumplió la ley. Y el que ahora quiere seguir cumpliendo la ley. El que quiere ayudarme a cumplir la ley, el que me va a guiar a cumplir la ley, el que me va a fortalecer, el único que ha agradado al Padre, porque siempre cumplió la ley. Siempre. Ahora, ¿cómo puedo realmente regocijarme en la ley? La palabra de Dios nos dice
que sus mandamientos no son gravosos. Eso quiere decir que cada vez que escucho la ley no estoy diciendo, ¡oh, qué pesada! Siempre lo mismo, siempre repitiendo. No. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el Señor Jesucristo transformó esa ley en amor. Pero no dejó la ley sin valor o sin vigor. Dijo así: he aquí un intérprete de la ley. Fíjate qué casualidad, intérprete de la ley. Uno que decía, yo voy a hacer una correcta hermenéutica. Aparecieron esos intérpretes de la ley con Nehemías, que decía que leía la Escritura y luego tenía maestros que aplicaban la ley, la palabra de Dios, a las vidas de las personas. Y nos dice en ese texto que cuando lo entendían, la mayoría de las personas lloraban. Fíjate lo que estaba haciendo la palabra de Dios en su corazón. Si quieres saber lo que hace la ley, lee en llegar a casa Salmo 19 y verás, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vaya, no me había dado cuenta. Entonces el Señor Jesucristo, como estaba diciendo a este intérprete de la ley, le dijo, oye, ¿te das cuenta de los mandamientos que son importantes? Vamos a convertirlos en amor. Entonces le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Escrito está. ¿Cómo lees? Le dijo. Y entonces le contestó el mismo Señor, amarás, y se lo dijo el intérprete de la ley. Pues en la ley, en el Antiguo Testamento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Qué te queda? Nada. Se lo darás todo al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Te das cuenta? Como cuando se lo doy al Señor todo, entonces mi mente, mi boca, mis acciones y todo lo que hay dentro de mí, en mi corazón y en mi alma, es la vida de Cristo. La ley, entonces, podrá ser una realidad en tu vida. ¿Cuándo acabará esto? Pues Cristo ya nos lo ha dicho. El que empezó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta mañana, no, hasta el día en que tú estés en la presencia de Jesucristo. Hay trabajo, hay trabajo. ¿Por qué? Porque esta carne sigue siendo una carne mortal inclinada hacia el pecado. Un día el Señor transformará nuestra carne y toda nuestra mente y todo nuestro ser igual que el Señor Jesucristo, que no estará inclinada al pecado. Y entonces no lucharemos con esa inclinación a violar la ley de Dios, que es lo que nuestros primeros padres nos dieron en herencia. En el gen del ser humano, inclinado a violar lo que Dios diga, la palabra de Dios. Y así fue. Así que, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos reducidos los 10 mandamientos, o condensados los 10 mandamientos. Mandamientos convertidos en amor. ¿El amor deja sin vigor la ley? No, por supuesto que no. Pero recuérdalo, es mejor no pecar y andar en el camino del Señor. ¿Y cómo lo hago? Sométete a la voluntad del Señor, deja a Cristo vivir en ti, hazte cada vez más sumiso a la voz y a la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Vamos al Señor en oración. Oremos.